No llegaste aquí porque buscaste este video. Llegaste aquí porque algo dentro de ti ya cambió y el universo necesitaba que tú también lo supieras. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla extraña de reconocimiento y duda, esa sensación de que algo se movió, pero no sabes exactamente cuándo ni cómo, no es una ilusión. Es la confirmación de que un proceso que comenzó mucho antes de que abrieras este video ya está completo. Y hoy, en los próximos minutos, vas a dejar de buscar afuera la evidencia de algo que tu cuerpo ya registró adentro. Quédate, porque lo que estás a punto de reconocer en ti mismo no tiene precio. Hay algo que casi nadie menciona sobre los momentos de transformación real, y es que casi nunca los reconocemos mientras ocurren. Los buscamos con tanto esfuerzo, con tanta intensidad, que cuando llegan no tienen la forma que esperábamos. No hay fanfarria, no hay una señal luminosa en el cielo. Hay, en cambio, algo más sutil y más poderoso, una quietud extraña, una sensación de que las cosas que antes te pesaban, ahora pesan diferente. Un silencio interior que no existía hace unas semanas y que no sabes exactamente cuándo apareció. Si eso es lo que estás viviendo, este video llegó para decirte una sola cosa. Ya pasó. La transformación que pediste, que visualizaste, que sostuviste en momentos de duda y de miedo, ya ocurrió. Lo que viene ahora no es el proceso, es la llegada. Nambo Dengua. Si sientes que algo en el pecho acaba de aflojarse levemente, al escuchar eso, quédate. Hay mucho más. Si sientes que hay en ti algo que quiere creer eso y algo que lo resiste al mismo tiempo, quédate también. Esa tensión entre el sí y el todavía no es exactamente el umbral en el que estás parado. Y cruzarlo es lo que haremos juntos hoy. Antes de continuar, si este canal es un espacio donde tu transformación encuentra palabras, suscríbete ahora. No como un gesto hacia el canal, sino como un acto de compromiso contigo mismo, con la frecuencia que elegiste sostener. Hay una pregunta que eres tú ha llevado durante mucho tiempo, aunque no siempre tenga palabras para formularla. La pregunta no es cuándo van a llegar las cosas. La pregunta más profunda, la que duele en los momentos de silencio, es esta. ¿Realmente cambié? ¿O solo cambió mi forma de hablar sobre el cambio? ¿Realmente me transformé? ¿O solo aprendí más sobre la transformación? ¿El proceso funcionó en mí o solo lo entiendo mejor? Esa pregunta es legítima, es inteligente y es paradójicamente una de las señales más claras de que la transformación ya ocurrió, porque solo puede hacer esa pregunta alguien que ya no es quien era antes. Quien no ha cambiado no se cuestiona si cambió, se queja de que nada cambia. Tú ya no estás ahí, pero para que eso tenga sentido en el cuerpo y no solo en la mente, necesitamos ir a un lugar más profundo. Necesitamos hablar de lo que realmente cambia cuando algo cambia en ti, y por qué eso es casi siempre invisible al principio para los ojos que están dentro del proceso. Piensa en el agua que se calienta en una olla. Durante mucho tiempo, nada parece ocurrir. El agua está ahí, quieta, aparentemente igual. Alguien que no sabe lo que está pasando diría que no hay cambio. Pero hay una transferencia de energía constante, silenciosa, total. Y entonces, en un momento que parece súbito, pero no lo es, el agua hierve. Lo que pareció un instante de transformación fue, en realidad, el resultado visible de un proceso que llevaba tiempo completándose en lo invisible. Tú eres esa agua, y el hervor ya comenzó. Tal vez no lo veas todavía en todos los lugares de tu vida, pero la energía ya cambió de estado, y eso no tiene marcha atrás. No, que el doctor Dispenza llama coherencia cardíaca, ese estado en el que el corazón y el cerebro operan en la misma frecuencia, no se logra de un día para otro. Se construye en capas, en conversaciones contigo mismo, que a veces no parecen meditación pero lo son. En decisiones pequeñas que no parecen espirituales pero lo son. En momentos de soltar que no parecen espirituales pero lo son. En momentos de soltar que no parecen rendición pero lo son. O de embolismo.
Y lo curioso es que cuando esa coherencia finalmente se instala, cuando el cuerpo finalmente aprende que es seguro estar en ese estado, no lo sentimos como un regreso, como si siempre hubiéramos sido eso y solo hubiéramos estado temporalmente olvidados. Detente un momento. ¿Hay algo en tu vida que hace 6 meses te generaba un nivel de angustia que hoy ya no genera? No hablo de que el problema se haya resuelto. Hablo de que tu respuesta interna al problema ya no es la misma. Si hay algo así, incluso una sola cosa, eso es coherencia. Eso es reprogramación subconsciente en acción. Eso es evidencia de cambio real que la mente analítica suele ignorar, porque buscaba evidencias más dramáticas, más visibles, más indudables. El subconsciente no opera en anuncios, opera en patrones. Y cuando el patrón cambia, la vida cambia. Pero la mente consciente, que está acostumbrada a buscar señales grandes y visibles, muchas veces no registra las señales pequeñas y permanentes que son, en realidad, las más importantes. Nomes de lavanda, Sisena. Observa dónde está tu mente ahora mismo. Si se fue un momento, vuelve, porque lo que viene es lo que más necesitas escuchar. Hay una razón muy específica por la que los procesos de transformación espiritual y vibratoria generan en nosotros esa sensación tan particular de no saber si funcionó, y tiene que ver con la forma en que el subconsciente procesa la información nueva en relación con la identidad antigua. No, cuando comenzamos un proceso de manifestación o de reprogramación, de despertar espiritual o de alineación con una nueva frecuencia, la mente consciente adopta relativamente rápido la nueva narrativa. Empezamos a usar nuevas palabras. Empezamos a ver el mundo desde un nuevo marco conceptual. Empezamos a entender las leyes universales de una manera que antes no podíamos. Y eso se siente bien. Se siente como progreso, porque lo es. Pero el subconsciente trabaja diferente. El subconsciente no actualiza su identidad porque le enseñaste una nueva idea. El subconsciente actualiza su identidad cuando el cuerpo demuestra repetidamente, a través de respuestas emocionales reales, que la nueva realidad es segura. Y eso toma tiempo, no porque seas lento o estés bloqueado, sino porque el subconsciente es sabio. Es el guardián de todo lo que te mantuvo vivo y funcional hasta ahora. No lo abandona fácilmente. Lo examina, lo prueba, lo verifica. Y así es como sucede algo que confunde a mucha gente en el camino espiritual. La mente ya sabe la nueva verdad, pero el cuerpo todavía reacciona desde la programación antigua, y eso genera esa sensación de fractura, esa pregunta de si realmente cambió o solo lo creo. Lo que en realidad está pasando es que la mente y el cuerpo están en diferentes momentos del mismo proceso. Cuando ese proceso se completa, cuando la identidad nueva finalmente es adoptada por el subconsciente, hay una quietud que viene. No es euforia, no es revelación dramática, es algo que se parece más a un asentamiento, como cuando los muebles finalmente encuentran su lugar en una habitación y el espacio simplemente se siente correcto. Si en algún momento de los últimos meses sentiste algo así, aunque brevemente, aunque solo en un área de tu vida, aunque no lo identificaste en ese momento como lo que era, ya cruzaste un umbral que no se puede descruzar. Ya ocurrió algo en ti que el campo cuántico ya registró, y el universo, que responde a frecuencias y no a palabras, ya comenzó a reorganizarse en torno a esa nueva versión tuya. Hay algo que casi nadie te explica sobre las señales del universo, y es quizás lo más importante que vas a escuchar hoy. La mayoría de las personas busca las señales del universo afuera. Las busca en sincronicidades, en números repetidos, en conversaciones que parecen demasiado oportunas, en puertas que se abren de manera inesperada. Y esas señales existen, son reales, pero no son el primer idioma del universo, son el segundo idioma. El primero idioma con el que el universo se comunica contigo es interno. Es una sensación en el cuerpo. Es una quietud que llega sin razón aparente.
Es una certeza que no puedes justificar racionalmente, pero que está ahí, sólida, cuando el ruido mental se detiene. No cuando los Jun, no cuando stancho dicil voices dirle, no apuegas caprizante. Es una sensación de que ya sabes el final de una historia que todavía no terminó de contarse. No hubo suelo, las señales externas son la confirmación de lo que el cuerpo ya sabe. No son el mensaje, son el eco del mensaje. Y si has estado esperando la señal exterior para creer en la transformación interior, has estado esperando el eco sin prestarle atención a la voz. ¿Cómo saber si algo cambió en ti espiritualmente? No busques la respuesta en el mundo todavía. Búscala en tu sistema nervioso. Búscala en la manera en que tu cuerpo responde a las mismas situaciones que antes te sacudían de una forma diferente. Búscala en la calidad del silencio que hay dentro de ti cuando todo afuera está en movimiento. Búscala en la frecuencia de tus pensamientos sobre el futuro, si hay menos miedo y más apertura, aunque no haya más certeza. Esas son las señales del universo que más importan. Y si estás teniendo aunque sea una de esas experiencias, este video llegó a ti no para enseñarte algo que no sabes, sino para confirmar algo que ya sabes, pero que todavía no te has permitido creer del todo. Tal vez ahora notes que tu mandíbula acaba de soltarse un poco, o que los hombros bajaron levemente, o que hay en el pecho algo que se parece a un alivio que no esperabas sentir hoy. Eso no es sugestión. Eso es tu cuerpo reconociendo una verdad que la mente está tardando un poco más en aceptar. Dale espacio a ese reconocimiento. No lo analices todavía. Solo permítelo. Quiero hablarte ahora de algo que la gente en el camino espiritual rara vez nombra, pero que casi todos sienten en algún punto, y es la soledad específica de haber cambiado cuando las personas que te rodean todavía te ven como quien eras antes. Hay una experiencia muy particular que surge cuando llevas un tiempo trabajando tu frecuencia, tu programación interna, tu relación con la abundancia y con el universo, y descubres que las personas más cercanas todavía responden a una versión de ti que ya no existe. Te llaman por un nombre que sigues teniendo, pero que ya no define lo que eres. Te ofrecen conversaciones que ya no resuenan. Te esperan en un lugar que ya no habitas. Y hay un momento en ese proceso donde puedes sentir una especie de vértigo existencial. No sabes bien si estás en el viejo lugar o en el nuevo. No sabes si la transformación es real o si es solo que te alejaste de lo familiar. Ese vértigo no es señal de que algo salió mal. Es señal de que estás exactamente en el umbral. Es la experiencia inevitable de estar entre dos versiones de ti mismo, la que fuiste lo suficiente para que el mundo la reconociera y la que eres ahora, que todavía está siendo reconocida. Y en ese umbral, la tentación más grande es la de regresar. Regresar a las conversaciones conocidas, a los patrones seguros, a la persona que el mundo espera que seas. No porque quieras ese regreso, sino porque el umbral es incómodo. La incompletud es incómoda. La espera entre lo que ya no eres y lo que todavía el mundo no te refleja es incómoda. Y el sistema nervioso, que está entrenado para buscar la estabilidad conocida por encima de la posibilidad desconocida, puede interpretar ese malestar como una señal de que algo salió mal. No salió mal, saliste tú. Y el mundo tarda un poco más en ponerse al día con lo que tú ya eres. En algún lugar del universo, un campo de probabilidades acaba de reorganizarse en torno a lo que acabas de sentir en este momento. No es metáfora. La física cuántica tiene un nombre para eso. Es el colapso de la función de onda hacia el estado que el observador ya eligió. Y tú, que estás aquí, que permaneciste, que seguiste escuchando incluso en los momentos en que la mente quería irse a otro lugar, ya elegiste. Ya colapsaste. La reorganización ya comenzó. Hay un concepto que Neville Goddard exploró profundamente y que sigue siendo, décadas después, una de las claves más poderosas para entender cómo funciona realmente la manifestación. Él decía que el estado que asumes en tu interior es el molde para todo
lo que el mundo exterior produce, no como una promesa futura, sino como una promesa futura, sino como un hecho presente. La identidad precede al deseo. No eres alguien que busca volverse abundante. O eres alguien que es abundante y lo está descubriendo, o eres alguien que es escaso y lo está confirmando. Cada momento de tu día interno, cada conversación que tienes contigo mismo, cada imagen que sostienes sobre lo que eres y lo que mereces, está esculpiendo la realidad que viene. Y aquí está lo que hace que ese concepto sea tan profundamente liberador para alguien que ya lleva tiempo en el camino espiritual. Si la identidad precede al deseo, entonces el trabajo que has estado haciendo estos meses o estos años no estaba destinado a conseguir cosas. Deja que eso aterrice, no en la mente todavía, en el pecho, en el estómago, en esa parte de ti que ya lo sabe y que ha estado esperando que el resto de ti lo confirme. Sí, hay alguien en tu vida que también está en este umbral, que también siente que algo cambió pero no sabe cómo nombrarlo todavía. Envíale este video ahora. No necesitas explicarles nada. Deja que el campo hable. Hablemos ahora de algo que es, quizás, la parte más dolorosa y menos discutida del camino espiritual. Y es la culpa del tiempo. Hay una narrativa muy específica que circula en los espacios de crecimiento personal y espiritualidad. Y es la idea de que si ya sabes, ya deberías estar viviendo en consecuencia. Si ya conoces las leyes universales, si ya entiendes la frecuencia vibratoria, si ya practicaste la reprogramación subconsciente, ya deberías tener los resultados. Y si no los tienes todavía, algo en ti está fallando, o no crees lo suficiente, o tienes un bloqueo que no has podido sanar, o mereces menos de lo que crees que mereces. Naren, esa narrativa no es sabiduría, es crueldad disfrazada de espiritualidad. La transformación real no tiene un cronograma mente gendisi, la complejidad específica de cada alma, a la profundidad de lo que necesita ser disuelto, a la cantidad de capas de programación que requieren tiempo para suavizarse, para perder rigidez, para permitir que la nueva identidad se asiente. Y esa profundidad no es un defecto, es una característica. Las personas que llevan más tiempo en el proceso, que han tenido que ir más hondo, que han tenido que disolver patrones más antiguos y más arraigados, no son las que fallaron, son las que tuvieron el coraje de hacer el trabajo más difícil. El árbol que tiene raíces más profundas tarda más en crecer, pero cuando crece, ningún viento lo derriba. Y tú, que has sido profundo, que no te conformaste con una transformación superficial, que seguiste cuando era más fácil rendirse, ya tienes raíces que la mayoría de las personas que buscan cambios rápidos jamás tendrán. No, ¿cuántos años cargaste la sensación de que ibas tarde? ¿Cuántos momentos comparaste tu proceso con el de alguien más y encontraste que el tuyo parecía más lento, más complicado, más lleno de obstáculos? Esa comparación no era real. No porque los demás no hayan avanzado, sino porque cada proceso de transformación genuina es tan único que compararlo con otro es como comparar el crecimiento de un roble con el crecimiento de un bambú. No tienen el mismo ritmo, no tienen la misma arquitectura, no tienen el mismo propósito, y ambos son necesarios, ambos son perfectos, ambos están exactamente donde deberían estar en este momento, no cuando está valides mofieno, no cuando está valides bien. Tu proceso no fue lento, fue tuyo, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Hay un patrón que aparece de manera casi universal en las personas que están en el punto en que tú estás ahora, ese punto de umbral entre lo que fue y lo que viene. Y es lo que podríamos llamar el error del espejo. El error del espejo ocurre cuando buscamos afuera la confirmación de quién somos adentro, no cuando esperamos que el mundo, las circunstancias, las personas, los resultados visibles, reflejen para nosotros nuestra nueva identidad antes de que la habitemos completamente.
Y el problema con esa lógica es que funciona exactamente al revés. El mundo externo no crea la identidad interna. La identidad interna crea el mundo externo. El reflejo no aparece antes que el original. Aparece después, a veces mucho después de lo que esperábamos. No, cuando alguien comienza a trabajar su frecuencia vibratoria, hay un periodo que podríamos llamar el periodo de latencia, en el que la programación interna ya cambió, pero el mundo exterior todavía responde al campo electromagnético anterior, porque los campos toman tiempo en reorganizarse, porque las personas y las circunstancias que nos rodean tienen su propio ritmo de adaptación a la nueva frecuencia que estamos emitiendo. Y en ese periodo de latencia, que puede durar semanas o meses dependiendo de la magnitud del cambio, la tentación de dudar es máxima, porque no hay todavía espejo externo que confirme lo que ya ocurrió adentro. No me interés formo en los Ragunas Kosanits. La persona que supera ese periodo, que mantiene, observa tu mente ahora, está intentando construir una excepción, una razón por la que esto no aplica para ti. Si es así, eso es el patrón de identidad antigua haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, protegerte de la posibilidad de que la transformación sea real y que por lo tanto haya algo que ganar y algo que perder. Porque el sistema nervioso que aprendió a vivir en la espera, que construyó toda su arquitectura alrededor de la expectativa y la preparación, y el todavía no, tiene miedo de lo que pasa cuando el todavía no se convierte en ya. No porque no quiera lo que deseas, sino porque ya no sabe quién es si no está esperando. Eso no lo sabotea, eso lo libera, porque ya sabes cuál es el mecanismo, y lo que puedes ver, puedes elegir diferente. El campo cuántico no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Esa es una de las distinciones más importantes en todo el camino de manifestación consciente y es también una de las más frecuentemente malentendidas. La idea de que el universo escucha nuestras oraciones, nuestras afirmaciones, nuestras visualizaciones, es parcialmente verdadera. Pero la parte que falta es la más crítica. El universo escucha la frecuencia desde la que esas oraciones son emitidas. Una afirmación de abundancia emitida desde un sistema nervioso en estado de escasez lleva a la firma electromagnética de la escasez, no de la abundancia. Una visualización de éxito sostenida desde un cuerpo en estado de miedo lleva a la firma del miedo, no del éxito. No porque las palabras no importen, sino porque debajo de las palabras, el cuerpo siempre habla más fuerte. Y entonces el trabajo que has estado haciendo, ese trabajo de ir al cuerpo, de disolver las respuestas antiguas, de entrenar al sistema nervioso a sostener estados de paz y apertura, y confianza incluso cuando las circunstancias no acompañan. Ese trabajo es exactamente el trabajo correcto. No estabas preparándote para manifestar. Estabas convirtiéndote en alguien cuya frecuencia atrae por lo que es, no por lo que hace. Y esa conversión, ese cambio en la firma electromagnética profunda de quién eres, ya ocurrió. El campo ya te reconoce diferente. Las sincronicidades que has notado en los últimos tiempos, esas coincidencias que no son del todo coincidencias, esas conversaciones que llegan exactamente cuando eran necesarias, esos pensamientos que se materializan en pequeñas cosas antes de que aparezcan en las grandes, son el campo respondiéndote. Son la confirmación de que tu frecuencia ya cambió y el campo ya está reorganizándose en torno a ella. No las desestimes porque son pequeñas. Las grandes manifestaciones siempre llegan precedidas de las pequeñas, siempre, sin excepción. El universo no salta de 0 a 100. Sube gradualmente, verificando que el campo receptor está listo para sostener lo que viene. Y cada pequeña sincronicidad es una verificación. Es el universo preguntando, ¿puedes recibir esto? Cuando recibes la pequeña con gratitud genuina, con reconocimiento real, no con el reconocimiento performativo de quien está intentando hacer la ley de la atracción correctamente, sino con el reconocimiento auténtico
de quien sabe que eso es parte de algo más grande, el campo responde subiendo la apuesta, ofreciendo la siguiente capa, preparando la siguiente capa de Chorquenirmo. Noscrando siente eso en el cuerpo, no como una promesa futura, como algo que ya está en movimiento ahora mismo. Hay una imagen que quiero que consideres. Imagina que has estado caminando en la oscuridad durante mucho tiempo. No una oscuridad amenazante, sino una oscuridad de transición. El tipo de oscuridad que existe justo antes del amanecer. No que fiore semana. Ganyan cuando andes uamos. Concluto. Cuando no hay todavía suficiente luz para ver el camino claramente, cuando la mente que quiere certeza se impacienta y la parte de ti que aprendió a confiar en el proceso sigue caminando de todas formas. Eso es lo que has estado haciendo, caminando en la oscuridad de la transición, sosteniendo una dirección que no podías verificar completamente porque todavía no había suficiente luz para confirmarlo todo. Y entonces llega el amanecer, no de golpe. Primero hay apenas una línea de luz en el horizonte, luego un poco más, luego un poco más, y en algún momento, sin que haya un instante exacto al que señalar, la oscuridad se convirtió en luz. No porque hayas hecho algo diferente en ese momento, sino porque el proceso que llevabas tiempo sosteniendo finalmente llegó a su conclusión natural. Estás en ese amanecer. La línea de luz ya está en el horizonte. Puede que todavía no sea suficiente para iluminar todo lo que quieres ver, pero ya no hay oscuridad completa. Y lo que viene ahora no es seguir caminando a ciegas. Es aprender a moverse en la luz que ya llegó. Detente, respira, siente la diferencia entre quien eras antes de que comenzara este proceso y quien eres ahora. No en términos de lo que tienes o no tienes todavía, en términos de cómo te relacionas contigo mismo, en términos de las conversaciones que ya no puedes sostener porque ya no resuenan, en términos de las certezas que tienes ahora que antes eran solo esperanzas, en términos de la manera en que tu cuerpo responde al futuro, con más apertura y menos contracción que antes, aunque el miedo todavía aparezca a veces. Esa diferencia es real, esa diferencia es evidencia, esa diferencia es tú. Y ahora quiero ir a un lugar que pocas veces se visita en los espacios de espiritualidad y manifestación, que es el lugar de lo que se perdió en el camino. Porque la transformación genuina no solo agrega, también disuelve. Y no todo lo que se disuelve en el proceso de cambio es doloroso, pero casi todo lo que se disuelve era importante en algún momento. Era parte de quién eras, era parte de cómo sobreviviste. Gras cuando vives Lilith Versi, era parte de cómo encontraste seguridad y sentido en el mundo antes de saber lo que sabes ahora. Hay personas que ya no están en tu vida de la misma manera que estaban antes. Hay versiones de ti mismo que ya no habitas. Hay sueños que se transformaron en el camino y que ya no tienen la misma forma que tenían cuando comenzaste. Hay un duelo silencioso que viene con el crecimiento, y ese duelo casi nunca se nombra porque en los espacios espirituales, la narrativa dominante es que todo lo que se va era para bien, que todo lo que se cierra lo hace para que algo mejor pueda abrirse. Y aunque eso sea verdad, no es toda la verdad. La verdad completa incluye que también puede doler, que el crecimiento genuino implica pérdidas reales, que no toda puerta que se cierra sin dolor, y que honrar ese dolor, darle espacio en vez de espiritualizarlo inmediatamente, es parte de la integración. Es parte de procesar completamente lo que ocurrió para que la nueva versión de ti pueda estar completamente presente en el lugar que llegó a habitar. No, que perdiste en el camino no fue en vano, pero tampoco fue gratuito. Y tienes todo el derecho de reconocer eso, de sentirlo, de honrar lo que fue y lo que ya no es. Eso no te hace débil espiritualmente, eso te hace completo. Tal vez tu mente intentó irse un momento, tal vez hay algo en tu vida, una preocupación, una tarea pendiente, algo que está esperando tu atención afuera de este espacio. Eso está bien, pero quédate aquí un momento más.
porque lo que viene ahora es la parte más importante, y es la parte que el ego siempre intenta saltarse, porque es la parte que más lo transforma. Hablemos de la permisión. En español la palabra es permiso, pero quiero usar la idea más amplia que hay detrás de ella, que es la capacidad de autorizarse, de decirse a uno mismo que ya es suficiente, que ya se hizo suficiente, que ya se esperó suficiente, que ya se trabajó suficiente, que la llegada no tiene que ser merecida, otro día más porque ya fue merecida. El bloqueo más profundo que existe en el camino espiritual no es la duda, no es el miedo, no es la programación de escasez, aunque todos esos están presentes. El bloqueo más profundo es la incapacidad de sentirse completamente autorizado a recibir lo que llega. Y ese bloqueo tiene raíces muy específicas. Para la mayoría de las personas, viene de una programación temprana que asoció el recibir con el merecer, y el merecer con el producir, con el esforzarse, con el demostrar, con el ser suficientemente bueno en los ojos de alguien externo. Y esa programación crea un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Nunca hay suficiente esfuerzo, nunca hay suficiente demostración, nunca hay suficiente evidencia de que ya se hizo lo necesario para merecer lo que llega. Siempre hay otro nivel de merecimiento que alcanzar antes de poder recibir sin culpa. El universo no opera con ese criterio. El universo no da porque mereciste. El universo da porque eres. Porque existe en ti una frecuencia que corresponde a lo que llega. Y esa frecuencia no se construye mereciendo más, se activa permitiendo. Permites cuando dejas de calcular si ya trabajaste suficiente. Permites cuando dejas de prepararte para recibir y simplemente recibes. Permites cuando aceptas que la transformación que ya ocurrió en ti es real, aunque no tengas todavía todos los espejos externos que confirmen. Permites cuando decides que este momento, este exacto momento en que estás, es suficiente para que la llegada comience a volverse visible. Si tu cuerpo reconoce esa tensión antigua entre merecer y recibir, deja en los comentarios estas palabras: permito la llegada. No como una afirmación mágica, como un acto de intención que se instala en el campo con tu nombre. Hay un momento en el camino espiritual que es diferente a todos los demás, y cuando ocurre sabes, aunque no siempre puedas nombrarlo de inmediato, que algo cambió de manera irreversible. Ese momento no es el de la gran realización, no es el de la sincronicidad mayor, no es el del sueño que finalmente se materializó. Ese momento es más silencioso. Ocurre cuando te das cuenta de que ya no necesitas que el universo te demuestre que está trabajando para creer que lo está haciendo. Cuando la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en el estado natural desde el cual operas. Cuando la duda todavía aparece, pero ya no tiene la misma gravitación, ya no puede arrastrarte de vuelta al estado anterior, porque el estado anterior ya no es tu centro de gravedad. Ese es el despertar espiritual que no llega como una explosión de luz, sino como un asentamiento tranquilo. Como cuando dejas de buscar algo que estabas buscando porque te das cuenta de que ya lo tienes. No como una posesión externa, sino como una cualidad interna que nunca necesitó ser buscada porque siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. ¿Has tenido momentos así? Momentos en que la urgencia se dio sin razón aparente, momentos en que el silencio interno fue más fácil de sostener que antes, momentos en que la certeza de que todo estaba bien llegó desde adentro hacia afuera en vez de esperar ser confirmada desde afuera hacia adentro. Esos momentos son tu destino espiritual haciéndose presente en el tiempo. No son excepciones a tu proceso, son el proceso mostrándose. Y si ese proceso es real en ti, si hay aunque sea destello de esa experiencia en tu historia reciente, entonces lo que estamos haciendo aquí hoy no es enseñarte algo nuevo, es ayudarte a recordar lo que ya sabes sobre lo que ya eres. Y hay una diferencia enorme entre aprender y recordar. Aprender implica que algo te falta. Recordar implica que algo que siempre fue tuyo está volviendo
a estar disponible para ti conscientemente. Eres el recordatorio, no el aprendiz. Quiero hablarte ahora sobre lo que viene, no en términos de predicciones o promesas específicas, sino en términos de la arquitectura de lo que sigue para alguien que ya cruzó el umbral que tú cruzaste. Porque hay una cierta topografía en el camino después de la transformación que pocas veces se describe, y es importante conocerla para no confundir sus características con retrocesos o señales de que algo está mal. Después de un período de transformación interna profunda, hay frecuentemente una fase de reorganización. En esta fase, las cosas que no eran compatibles con la nueva versión de ti empiezan a moverse. A veces se mueven suavemente, a veces con más turbulencia. Relaciones que ya no sirven al nuevo campo pueden distanciarse o terminar. Situaciones que operaban desde la frecuencia anterior pueden empezar a sentirse incómodas o ajenas. Partes de tu vida que sostenías por costumbre o por miedo pueden empezar a perder el grip que tenían sobre ti. Y si no sabes que eso es parte de la reorganización, puede parecer que todo está cayendo cuando en realidad todo está ordenándose. El universo no destruye para castigar. El universo reorganiza para alinear. Todo lo que se mueve en esta fase se mueve para hacer lugar a lo que ya tiene tu nombre, para crear el espacio que la nueva versión de ti necesita para habitar completamente la realidad que ya eligió. Y ese espacio no puede ser creado si todo lo que era viejo todavía está ocupando el lugar de lo que viene. Confía en el movimiento, aunque sea incómodo. Confía en el cambio, aunque sea desafiante. Confía en que el universo que te trajo hasta aquí sabe exactamente qué necesita moverse para que lo que viene pueda llegar. Lo que viene ya está en camino, no como una promesa vaga, sino como una consecuencia directa de quien te convertiste. El campo cuántico no tiene agenda propia, tiene respuesta. Y la respuesta del campo a la nueva firma electromagnética que estás emitiendo ya está siendo calculada, organizada, dirigida hacia ti. La pregunta no es si va a llegar. La pregunta es si vas a estar listo para reconocerlo cuando llegue, o si la mente analítica va a buscar una razón por la que no puede ser tan simple, tan directo, tan inevitable como parece. Que no sea complicado no significa que no sea real. Que llegue sin drama no significa que no sea el resultado de un proceso profundo. Que lo reconozcas sin esfuerzo no significa que no te lo ganaste con años de trabajo interno. A veces la llegada es exactamente tan silenciosa como fue la transformación que la preparó. Y esa quietud no es señal de que faltó algo, es la firma de que todo estuvo bien hecho. Noga, estás llegando a la última parte de este viaje hoy. Y lo que quiero hacer aquí, en este espacio final, no es cerrar con una conclusión que la mente pueda archivar y seguir adelante. Lo que quiero hacer es ayudarte a instalar lo que escuchaste hoy en el cuerpo, no como información sino como experiencia. Porque la diferencia entre un video que escuchas y un video que te transforma no está en la calidad de las ideas. Está en si las ideas llegaron solo a la mente o si bajaron hasta el cuerpo y se instalaron allí como verdad vivida. Entonces haz esto conmigo ahora, sin cerrar los ojos si estás manejando o haciendo algo que requiere atención visual, pero sí con toda la conciencia que puedas traer a este momento. Siente el peso de tu cuerpo donde está. Siente el contacto con la superficie que lo sostiene. Siente la respiración entrando y saliendo sin que tengas que controlarla. Y desde ese lugar de presencia física real, permite que una sola verdad llegue hasta el pecho y se quede ahí. No tienes que creerla completamente todavía, solo permite que esté presente. La verdad es esta: algo ya cambió en ti, no como promesa, como hecho, como una realidad que el campo ya registró, que el universo ya confirmó, que tu cuerpo ya sabe aunque la mente todavía esté procesando los últimos detalles. Algo ya cambió. Y ese cambio ya tiene consecuencias que se están desplegando ahora mismo mientras lees esto, mientras escuchas esto.
mientras permites que esa verdad encuentre espacio, en el pecho, donde antes había una pregunta que no tenía respuesta. No la resistencia que tenías hace un año, no la urgencia que tenías hace 6 meses, no la duda que tenías la semana pasada. Algo ya se dio, algo ya se asentó, algo ya está diferente en la manera en que el universo te ve, porque algo está diferente en la manera en que tú te ves, y esa diferencia es la semilla de todo lo que viene. El universo no te confirmó este video como una casualidad. No existe la casualidad en un campo donde cada frecuencia encuentra su resonancia. Llegaste aquí porque tu frecuencia cambió lo suficiente como para que este mensaje fuera lo que necesitabas escuchar hoy. Llegaste aquí porque en algún lugar de tu arquitectura interna, en algún lugar que quizás todavía no puedes ver completamente, pero que el campo ya reconoce, ya eres quien necesitabas ser para recibir lo que está viniendo. Eso no es una promesa de bienestar eterno. No es una garantía de que el camino no tendrá más momentos difíciles. Es algo más simple y más profundo que todo eso. Es la confirmación de que el trabajo que hiciste fue real, que el tiempo que invertiste fue real, que el tiempo que invertiste fue real, que las capas que disolviste fueron reales, que la persona que eres ahora es diferente, genuinamente diferente, de la persona que era antes de que comenzara todo esto. Y esa diferencia real, esa transformación genuina que ocurrió en el nivel más profundo de quien eres, ya tiene un destino en el mundo exterior, ya tiene una forma que viene a encontrarte, ya tiene un nombre que pronto reconocerás como tuyo. Permítelo, sin urgencia, sin cálculo, sin la necesidad de entender exactamente cómo o cuándo, solo con la quietud de quien sabe que ya hizo lo necesario y que lo que viene ya está en camino con su nombre escrito. Si este mensaje tocó algo real en ti, si hay algo aquí que resonó más allá de las palabras, envíaselo a alguien que también está en su umbral, que también siente que algo cambió, pero todavía no sabe cómo nombrarlo. No necesitas explicarles nada, solo déjalo llegar a ellos como llegó a ti. El campo hará el resto. Ya hiciste suficiente, ya eres quien necesitabas ser. La llegada ya comenzó.